comentábamos antes, vamos a iniciar ya el webinar. En principio no vemos nadie conectado que sea de habla inglesa, con lo cual será únicamente en español. Pero bueno, si sucediera, si alguien se conectara y quisiera que lo hagamos también en inglés, simplemente que avise. No sé si se escucha correctamente, si nos podéis confirmar por el chat en caso de que hubiera cualquier problema, por favor. Yo creo que se nos oye bien. Sí. Bueno, quizás empecemos por presentarnos. Yo soy Marta Batalla, abogada del Departamento Mercantil, lidero la práctica. Fernando es quien lidera la práctica de fiscal y hemos preparado este webinar sobre la incorporación y el establecimiento de una sociedad en España. Incluiremos ambas partes, ¿no? La parte más mercantil y la parte más fiscal, que suelen ser las partes de interés, pero bueno, de todas formas, al final dejaremos un tiempo para preguntas, por si tuviera alguna duda que no hayamos cubierto durante la presentación. Bueno, pues entonces empezamos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué nos basamos para constituir una sociedad en España o cuál es el marco para constituir una sociedad en España. Son dos reales decretos que son fundamentales. Una es la Ley de Sociedades de Capital, que básicamente es el que rige las sociedades limitadas y sociedades anónimas. Luego el reglamento del registro mercantil. ¿Por qué? Porque las sociedades se registran siempre con el registro mercantil y tienen sus formas, límites y restricciones al respecto. Los tipos de sociedades. Esto suele ser importante, bueno, es siempre importante, pero además porque se diferencia de otras jurisdicciones como puede ser la americana, con la que trabajamos a menudo. En España las dos sociedades más comunes son la sociedad limitada y la sociedad anónima. La sociedad limitada y la sociedad anónima a efectos prácticos parecen muy parecidas. De hecho, si miras en la ley, se asemejan mucho. Pero hay dos diferencias fundamentales. La primera es el capital mínimo. Para constituir una sociedad de responsabilidad limitada, una SL, necesitas aportar un capital mínimo de 3.000 euros. En cambio, para una sociedad anónima o pública realmente, un capital social de 60.000 euros. La transmisibilidad, como hemos incluido, el límite está en la SL, ya que la SA, al ser en teoría una sociedad pública, hay libertad de transmisión de las participaciones. Protección del patrimonio personal. En la SL la responsabilidad limitada del capital es sobre el capital aportado, no respondes por otro capital, y exactamente igual en la SL. Normalmente nosotros recomendamos mucho en función del tipo de cliente, y si no va a ser una sociedad muy grande o una sociedad que quiera ser pública, constituir siempre una SL y luego siempre hay la oportunidad de transformar la SL a una sociedad anónima y al contrario. Pero a veces siempre es más fácil constituir una SL porque la aportación mínima es menor y es simplemente más sencillo. Procesos para constituir una sociedad en España. Lo fundamental es siempre entender si va a ser una SL que constituye una persona física española o extranjera o si va a constituir una filial o sucursal de una sociedad extranjera. Los requisitos que corresponden a constituir una sociedad en España de cualquiera de estas formas son la solicitud de la denominación, es decir, qué nombre le queremos poner a la sociedad, perdona el ruido. Es importante esto, ¿por qué? Porque obviamente hay que solicitar ese nombre al registro mercantil central, no vaya a ser que esté utilizado por otra sociedad. Esto no suele tardar mucho, la verdad es que lo solicitamos y con 48 horas nuevamente nos han respondido, se autoriza y ya tenemos ese nombre reservado durante, creo que es un periodo de 3 meses, si no recuerdo mal, o 3 o 6 meses, para terminar con la constitución. Es importante la apertura de una cuenta bancaria para depositar el capital, aunque es verdad que se puede constituir la sociedad sin hacer el depósito en el mismo momento, siempre y cuando el notario y quien firma la constitución, que es quien constituye, acepten que la responsabilidad, o sea, que esa persona, ese administrador, responde del capital que no ha ¿cómo se dice? Que no ha desembolsado. Gracias. Otro punto fundamental al que hacíamos referencia es la formalización ante notario de la escritura pública de constitución. Una vez tenemos el nombre, tenemos los NIEs de quienes van a constituir, necesitamos constituir esa sociedad ante notario que luego se registrará en el registro mercantil. Una vez se constituyen, obtenemos el NIE, que es el nombre de identificación fiscal de la sociedad, y se inscribe en el registro mercantil que corresponda.
junto con la formalización ante notario es necesario también presentar los estatutos de la sociedad. Socio fundador extranjero, que era lo que hablábamos. Siempre que una persona extranjera, ya sea sociedad o persona física, vaya a constituir una sociedad en España, necesitamos presentar el NIE del socio. Para eso, bueno, nosotros normalmente actuamos mediante poderes, porque es mucho más cómodo para el cliente que se encuentra en el extranjero preparar un poder y una copia legitimada de su pasaporte y solicitamos el NIE aquí en España, que es un trámite realmente burocrático, pero que la verdad es que lleva tiempo. Si el socio fundador es una persona jurídica, entran más burocracia, por supuesto. Hay que obtener el NIF de la sociedad. Para obtener el NIF de esa sociedad extranjera es necesario obtener el NIE de todos los administradores de la sociedad y además hace falta otro tipo de información para probar que esa sociedad existe, ¿no? Que es quien va a constituir. El certificado de vigencia de la sociedad extranjera, el certificado de incorporación de la sociedad extranjera, el certificado de cargos, quiénes son los administradores para saber de quién necesitamos el NIE y los estatutos sociales de esa sociedad apostillada para comprobar que permiten efectivamente que esas personas vayan a constituir una sociedad en el extranjero. Toda la documentación que entra en España para la constitución de una sociedad tiene que estar siempre apostillada, porque es la forma de hacer válida en España un documento de origen extranjero. Documentación extranjera, pues bueno, aquí hemos incluido la diferencia entre apostilla y legalización. La apostilla es los documentos que provengan de países firmantes del convenio de la Haya. Fuera de la Haya se pueden legitimar esos documentos en los ministerios que correspondan. Es siempre más complicado. Es mucho más fácil una apostilla porque la reconocen todos los países de la Haya, que son 190 y algo. O sea que lo normal es que vengan de la Haya. Apertura de la cuenta bancaria en España. Esto parece una cosa muy sencilla, pero cuando es un cliente extranjero que va a abrir una cuenta, aparte de tener el NIE, necesitaremos presentar el certificado de depósito bancario del capital social, que puede hacerse posterior a la Constitución, como hemos dicho, pero es necesario. Firmar la escritura pública de constitución sin aportar el certificado, que es justo lo que comentábamos, que permite el artículo 62.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Y, por tanto, los socios, como comentábamos, responderán de las aportaciones y simplemente demora algo más la apertura de la cuenta porque, básicamente, como no se ha depositado el capital, necesitan ver esa constitución de la sociedad para poder abrir la cuenta, etc. La documentación necesaria que se pide normalmente en España y siempre varía en función del país del que provenga el cliente son las nóminas, las últimas declaraciones de impuestos y la información financiera de sus cuentas bancarias para probar que tienen recursos para abrir una cuenta en España y mantenerla. Hay algunos países de riesgo en los que las cuentas bancarias son más complejas. Abrir una cuenta bancaria en España, es más difícil. Esos países son normalmente los países con los que emite una lista del Banco Central Europeo o el Banco de España, con los que se emiten ciertas restricciones para operar desde España. Ahora mismo hay un conflicto, obviamente, entre Rusia y Ucrania y son los países que quizás ahora mismo presentan más complicaciones. Aportación de capital no dineraria. Para constituir una sociedad en España se puede aportar capital social, 3.000 euros, inmueble, mobiliario e inmobiliario. Caso especial, aportación mediante participaciones sociales de capital de sociedad extranjera. Esto nosotros lo hemos hecho mucho, pero no es tan sencillo como decir, bueno, yo aporto mis participaciones de otra sociedad que tengo fuera, porque la notaría, el notario y el registro siempre va a tener que probar un poco toda esa vida de esas participaciones que vas a aportar. Por lo tanto, hay que presentar un certificado de vigencia e incorporación en el registro mercantil de la sociedad apostillado, una escritura pública que demuestre que es titular de esas participaciones, o sea, un poco valen más o menos, ¿no? Hay que primero probar que la sociedad existe, segundo probar que yo tengo o quien corresponda participaciones en esa sociedad y un certificado apostillado que emiten los administradores que pruebe que según las normas de los estatutos esa persona puede salir de la sociedad y aportar esas participaciones a otra sociedad extranjera. Bueno, en cuanto a las obligaciones que tiene una sociedad española, va a depender bastante de algunas circunstancias, como pueda ser la actividad que tenga la propia empresa, etc. Pero las principales serían las siguientes. Por un lado, toda sociedad está obligada en España
a relacionarse con las administraciones públicas de manera telemática. Para ello necesitan un certificado digital que se puede obtener ante la agencia tributaria. Por otro lado están lo que serían las obligaciones contables. Toda empresa en España tiene que seguir el Plan General de Contabilidad, que entre otras cosas establece pues, que una sociedad tiene que tener su libro de inventario, su libro de cuentas anuales, un libro diario donde se registran las diferentes operaciones del día a día y un libro registro del impuesto sobre el valor añadido. ¿Vale? Es cierto que en algunas ocasiones, dependiendo de la actividad, pueden existir otras obligaciones contables, pero estas serían las principales. Luego también toda sociedad va a tener una serie de obligaciones tributarias, especialmente atendiendo a la actividad que van a desarrollar. Entre otras, pues está el alta de la agencia tributaria y el alta en el impuesto sobre actividades económicas, el cual pues, dependerá del tipo de actividad, pues habrá que presentar el modelo 840 o no. También, dependiendo de la actividad, pues va a tener que hacer una presentación mensual o trimestral de declaraciones de IVA, si tiene retenciones por pagos a trabajadores, pagos fraccionados del impuesto de sociedades, ¿vale? Dependiendo también si, por ejemplo, es una sociedad denominada como gran empresa o no, pues estaremos ante presentaciones mensuales. Si es una sociedad que no entra dentro de gran empresa, serán declaraciones trimestrales. Luego también toda sociedad va a tener una serie de declaraciones informativas y de resumen anual, como pueden ser las declaraciones de resumen anual de IVA, declaraciones informativas de operaciones con terceros, etcétera, que se presentan al año siguiente una vez cerrado el ejercicio. Y por último, pues la presentación anual del impuesto de sociedades, cuyo plazo va a depender de cómo sea el ejercicio social de la empresa. Si la empresa tiene un ejercicio social que coincide con el año natural, el impuesto sobre sociedades se presenta entre el 1 y el 25 de julio del año siguiente. Luego también toda empresa tiene obligaciones registrales. Cuando hablamos de obligaciones registrales, no es solo obligaciones con respecto al registro mercantil, sino es que toda empresa tiene que tener una serie de libros, como puede ser el libro de actas, es decir, las decisiones que se toman en la propia empresa, el libro de registro de socios, que sería un libro donde constatan los socios históricos de la sociedad, tanto los antiguos como los nuevos, en qué momento entraron y a través de qué escritura pública, y el libro de registro de contratos, que este es más específico de algunos contratos en especial, como puede ser, por ejemplo, un pacto de socios que pueda tener la empresa. Por otro lado, toda empresa tiene la obligación de inscribir en el registro mercantil los actos de relevancia frente a terceros, como pueda ser, por ejemplo, su constitución, la modificación del capital social, la modificación del domicilio social o una modificación del órgano de administración, entre otros. Y es importante cumplir con las obligaciones, sobre todo con la presentación de las cuentas anuales y del impuesto de sociedades, porque no realizarlo puede suponer que una sociedad vea cerrada la hoja registral en el registro mercantil y, por tanto, no pueda inscribir determinados actos. Y ya por último, si una empresa tiene trabajadores, pues va a tener obligaciones con la seguridad social. En cuanto a la fiscalidad que puedan tener los socios de una sociedad española, va a depender mucho, por un lado, de la naturaleza del socio, si estamos hablando de una persona física o de una sociedad, de una entidad jurídica, y de dónde sea residente fiscal esa persona o esa entidad. ¿Vale? Cuando hablamos de un reparto de dividendos por parte de una empresa española a sus socios y esos socios son una persona física que es residente fiscal en España, esa persona va a tener que cumplir sus obligaciones aquí en España tributando por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Vale? En este caso a un tipo entre el 19 y el 26%. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, estamos hablando de un socio que sea no residente? Pues al final aquí, al ser una sociedad española, esa persona no residente va a tener que cumplir determinadas obligaciones en España, ¿vale? Que veremos a continuación. Con lo cual, dará igual si una persona es residente o no residente fiscal en España, que si los dividendos los recibe una sociedad española va a tener que cumplir determinadas obligaciones. En cuanto a si un socio es persona jurídica residente fiscal en España, pues bueno, esa persona jurídica en este caso, ese socio, va a tener que cumplir sus obligaciones conforme al impuesto de sociedades español. Ahora bien, va a tributar en principio al tipo del 25%, aunque es verdad que la ley del impuesto de sociedades prevé, por ejemplo, una exención del 95% en la cuota del impuesto de sociedades si ese socio o persona jurídica cumple una serie de condiciones, que es tener al menos el 5% de participación en la sociedad que reparte los dividendos y que dicha participación se haya mantenido de manera ininterrumpida durante al menos un año antes de que se repartan los dividendos
o una vez repartidos los dividendos se mantenga esa participación durante el año, ¿vale? En cuanto a si el socio es persona física no residente fiscal en España, pues en principio esa persona va a tributar por el impuesto de la renta de no residentes a un tipo del 19%. Ahora bien, España tiene firmados con otros países convenios para evitar la doble imposición que reducen esa tributación en determinados casos, como suelen ser los dividendos. Por lo cual, habrá que estar atentos a lo que establece el convenio para evitar la doble imposición que haya suscrito España con el país donde usted sea residente fiscal, porque entonces en vez de un 19% es posible que quizás esa tributación se limite a un 10%, un tipo inferior o un tipo superior, ¿vale? Si no existiera convenio para evitar la doble imposición, ese socio, persona física no residente, pues tributará en España conforme al impuesto de la renta de los residentes, que sería el 19% comentado. En cuanto a si el socio es una persona jurídica que no es residente fiscal en España, pues con carácter general igualmente va a tributar en el impuesto de la renta de no residentes a un tipo del 19%, salvo que estemos hablando de que es residente fiscal en un país con el que España tiene firmado un convenio para evitar la doble imposición y ese convenio establezca un tipo de gravamen inferior para los dividendos a este 19%, en cuyo caso pues habrá que atender al convenio y la retención que se practicará aquí en España no será del 19%, sino que será inferior. Puede ser del 15%, del 10% o del tipo que será establecido en el convenio firmado. No sé si tienen alguna pregunta al respecto en cuanto a lo que sería bien la Constitución, lo que sería la parte mercantil, o si tienen alguna pregunta en el área tributaria. En cualquier caso, lo que haremos una vez finalice el webinar será enviarle la presentación por si tienen cualquier otra duda o cualquier cosa que tengan también nuestro correo de contacto y nos puedan plantear cualquier duda o si necesitan que les ayudemos en la constitución de una sociedad española, estaremos encantados de hacerlo. ¿Vale? Vamos a esperar un par de minutos por si hay alguna pregunta y pues, si no finalizaremos el webinar. Muchas gracias. No, de momento no. Bueno, esperamos que les haya sido de utilidad el webinar. Como les decía, les enviaremos la presentación y bueno, colgaremos probablemente el webinar en nuestra cuenta de YouTube. Cualquier duda, si quieren el vídeo, si tienen cualquier pregunta, lo que sea, pues como van a tener nuestro contacto, por favor escríbanos y estaremos encantados de ayudarles. Muchas gracias por participar y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.